Y el tema de hoy se llama simplemente apartados para un propósito, separados para un propósito, no más. En Éxodo 19:6, si tú me acompañas, Dios le da esta palabra a los hijos de Israel y le dice así claramente: en la Nueva Versión Internacional dice así: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación, ¿qué? Santa. Comunícales todo esto a los israelitas, dice acá: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente, pueblo santo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hablar de la palabra santo o santa, dependiendo del contexto y en la parte de la palabra que tú leas, tiene diferentes significados, pero el principal y el único motivo sigue siendo el mismo. Y yo empecé a investigar, yo soy muy claro, te voy a decir algo. El español, el inglés y muchos idiomas que tú y yo conocemos o aprendemos o a veces hablamos son subjetivos y a veces abstractos, porque según el lugar hasta la palabra puede tener diferentes significados. No, es que para ti eso es así, para ti eso es así, y aquí piña es esto y allá piña es el otro. Y nuestro lenguaje es muy subjetivo, abstracto, es decir, cada quien le da una interpretación conforme creció, conforme donde está, en el lugar geográfico, en el lugar político, en la fecha, ¿sí o no? Y en el original y en la palabra, en lo como Dios se comunica con nosotros, es de una forma tan clara y concreta que Dios no juega a ser subjetivo. Que Dios no juega a ser abstracto y a ponerte su voluntad de una manera en la que tú digas: no la entiendo, Señor. No, Dios es claro y tiene orden. Y cuando Dios nos habla por medio de su palabra, aún en el original aprendí y te vas a dar cuenta que Dios es tan claro como el agua. Y nosotros somos los que a veces nos complicamos el entendimiento. Y es tan concreto que una palabra significa algo que te da un mensaje tan fijo que tú no necesitas estar dándole vueltas. Cuando a veces le damos vueltas a Dios a lo que Él nos pide, es porque nosotros no queremos recibir lo que Él nos está diciendo, ¿sí o no? Y la palabra santo tiene que ver, voy a empezar como del Antiguo Testamento, algunas partes de la Escritura que empecé a tomar. Viene de Kadosh, que significa santo, punto, de lenguas semíticas que tienen dos formas originales de la raíz y que son distintas. Una significa que es puro y otra y consagrado. Y esto describe a algo o a alguien. Cuando decimos Dios es santo, estamos describiendo su naturaleza y una característica de su persona. O de algo, cuando tú dices el lugar santo en el Antiguo Testamento y vamos a hacer este holocausto, era un lugar también que se separaba o se apartaba. Y la otra quiere decir, Kadosh, santidad. Y esto es como una circunstancia o como algo de una manera en la cual te hace referencia a lo mismo que es santo, puro, separado. Y tú, ok, Dios nos llama un pueblo santo, Dios nos llama a separarnos, nos ha purificado por medio de Jesucristo, nos ha consagrado y nos dice que vivamos en santidad, en una consecuencia de lo que ahora somos en Él. ¿Cuántos sabemos que somos hijos de Dios? Y me gustó la descripción que después somos ovejas porque escuchamos y le seguimos su voz, conocemos su voz. Después siervos porque obedecemos. Después amigos porque le conocemos y ya no, y dice la palabra que el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero entonces Dios dice: ahora los llamaré amigos porque ustedes van a saber lo que estoy haciendo. Y después convertimos en herederos. ¿Te acuerdas? Eso me lo enseñaron y me quedó bien claro y dije: sí, es verdad. Y eso es parte de ser apartados y separados para Dios. El significado de la palabra es básicamente eso: puesto aparte o separado para un propósito. Dice la palabra de Dios en el Salmo 4,
Versículo 3, próximo, creo. Jehová ha hecho apartar, separar al piadoso para sí. Eso es ser santo, no sé. Es importante que tengamos esto presente porque muchos contemplan la santificación como un proceso de mejora en el cual dicen que son gradualmente hechos santos o más aptos para entrar al cielo. Entonces por ahí resulta que hay gente que puede decir, es que yo soy más santo que tú, y tú así de, órale. No entiendo por qué pelear, pero no es un proceso, la santificación no es un proceso en el cual digas así, ¿sabes qué? Tú vas en el 60, yo en el 80, tú en el 30, yo en el 10, ¿me entienden? Ser santos y el proceso de santificarte no es nada más así. ¿Por qué? Te voy a hacer un ejemplo en la escritura. En Deuteronomio 15, 19 dice que se santificaban becerros y ovejas. Esto no significa que fuesen mejor o que fueron hechos más santos, significa sencillamente que eran apartados para un propósito. ¿Cuál era el propósito? Ofrecer un holocausto o una ofrenda a Dios. En Juan 17, 19, el Señor Jesús dice, por ellos yo me santifico a mí mismo. No significa que Jesús dijera, es que no soy santo y me tengo que santificar de nuevo. O es que tenga que pasar por ahora sí que Jesús mismo diga, yo me tengo que arrepentir y tengo que hacer algo para entonces volver al Padre, ¿verdad que no? Él dice, yo me santifico a mí mismo. Él siempre fue perfecto e intachable. Lo que él estaba diciendo es, yo me estoy separando del Padre, me estoy separando del mundo, aunque estoy en el mundo, para cumplir el propósito a lo cual yo vine. Y él se santificó apartándose de sí mismo para cumplir la voluntad del Padre. Y lo sabemos, la voluntad de Dios es la misma para todos, vuestra santificación. Los propósitos de Dios son diferentes y particulares para cada uno. Y eso surge de una relación en la cual tú empiezas a tener con Dios. ¿Vamos bien? Estamos en la introducción. Mediante el cumplimiento de este pacto en Jesús ahora podemos ser santos, ya que el término hebreo kadosh, equivalente a santo, señala la perfección de Dios. Pero cuando el término se aplica a nosotros, seres humanos, es diferente, porque no se trata de una santidad propia, sino una derivada precisamente de nuestro Creador, de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos bien? Entonces, en el caso de nosotros, la santidad quiere decir que nosotros hemos sido separados para Dios y somos separados por Jesús, porque dice Hebreos 10:10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Somos separados para Él por la ofrenda que Jesucristo ofreció en la cruz. Y ese propósito que Él tuvo en la cruz fue algo que nos dio beneficio para nosotros. Ejemplos de otra forma en la cual tú y yo podemos leer la palabra santidad o santo en la Biblia. En particular, hablemos rápidamente del día sábado. Cuando decía la Biblia que el sábado se ha dedicado como un día de descanso. Dice Isaías 58:13, para los que apuntan y los que siguen en la palabra, Isaías 58:13. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. ¿Cuántos no hemos pecado? Y seguimos pecando, ¿sí o no? Y no por eso dejamos de ser santos. Y honestamente tenemos que cuidar cada día aún nuestras palabras, nuestros actos, no como una cosa de lucha, sino que tú y yo sabemos de antemano que fuimos llamados y apartados para un propósito y que ese propósito se cumple día tras día. Y cuando tú reaccionas y respondes a ese amor y a ese propósito, aunque la reguemos, seguimos siendo santos y seguimos
perteneciendo al pueblo de Dios. Y continúo aquí para terminar esta palabra. Y en Isaías 58:14 ahí dice: entonces el Señor será su delicia, y yo les daré gran honor, y los saciaré con la herencia que les prometí. Yo el Señor he hablado. Esta prescripción se basa en lo que Dios ordenó en Génesis 2:3, donde dice el Señor santificó, dedicó sábado. Otra definición de santo es dedicar. Eres santo porque Dios dedicó ese día para un propósito especial. Respecto a los sacerdotes, en el Antiguo Testamento también nos dice la Biblia que fueron escogidos para servir en el lugar santo del tabernáculo o templo por su función de mediadores entre Dios e Israel. Y por su cercanía al templo, Dios los dedicó, los separó y los apartó para su oficio. Si lees conmigo en Levítico 21:6, dice: deben ser apartados como santos para su Dios y nunca deshonrar el nombre de Dios. Deben ser santos porque ellos son los que presentan ofrendas especiales al Señor, ofrendas de alimento para su Dios. No se permite a los sacerdotes casarse con una mujer contaminada por la prostitución, ni casarse con una mujer divorciada, porque los sacerdotes están separados como santos para su Dios. La palabra santo ahí era dedicados, apartados. ¿Tiene sentido? En 21:8 dice: deberás tratarlos como santos porque ellos son los que ofrecen alimento a tu Dios, y debes considerarlos santos porque yo el Señor soy santo, y yo, fíjate bien, yo te hago santo. ¿Quién nos hace santos? Dios. ¿Quién nos aparta? Dios. ¿Quién nos escogió? Dios. Nosotros mismos no lo hacemos, nosotros mismos no podemos, nosotros no tenemos la capacidad, nosotros no tenemos nada. Y es por eso que solamente por Él y por medio de su Hijo Jesucristo podemos ser aptos para volver a casa, para volver a Dios, para ser santos, para ser apartados, para cumplir con el propósito y la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Cuántos dicen, wow, qué sencillo pero profundo al mismo tiempo? Y cuando tú lo comprendes de una manera sencilla y profunda al mismo tiempo, no vas a estar luchando una y otra vez con tus pensamientos, ni con tus sentimientos, ni con tus emociones, porque la palabra de Dios es clara. En el Antiguo Testamento también Dios nos hace enfáticamente que tenemos un Dios que es santo moralmente. ¿Alguien puede leer Levítico 11:44? Luego, que es santo en poder y santo en rectitud. Alguien más busque primera de Samuel 6:20 y otro busque Isaías 5:16, quien guste. 11:44, Levítico dice: pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo. Dios es santo y Él donde está, Él está apartado de nosotros, es decir, apartado antes de Jesucristo estaba apartado, está en el cielo. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Él está en ese lugar que no tiene nada que ver con pecado, que no tiene nada que ver con dolor, que no tiene nada que ver con sufrimiento, que no tiene ninguna relación con confusión ni con desorden. Y eso significa, dice Dios, yo soy santo, yo estoy en un lugar apartado en el cual ustedes también pueden tener acceso. ¿Cuántos van bien hasta aquí? ¿Cómo dice santo en poder? En 1 Samuel creo 6:20, ¿sí lo tiene alguien? ¿Nadie? Primer libro Samuel 6:20, sí. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? Este Dios santo, clamaron. ¿A dónde podemos enviar el arca desde aquí? ¿Quién puede estar delante de la presencia del Señor? Antes de verdad necesitábamos los sacerdotes para que hicieran esa expiación y esa comunicación entre Dios y el pueblo, porque de verdad Dios es un Dios celoso, como decía en la canción, por mí, en el cual en ese entonces no podían tener acceso tan fácilmente. Estamos en el Antiguo Testamento, no quiero que me decir, bro ya se clavó ahí, no. Apenas esto es como parte del contexto para que sepas que en la palabra santidad viene en toda la Biblia y en cada tiempo tenía su propósito, tenía su función y tenía su asunto que tratar. Santo en rectitud, Isaías 5:16. Pero el Señor de los ejércitos celestiales será exaltado por su justicia, la santidad de Dios se demostrará por su rectitud.
La santidad de Dios se demostrará, se verá reflejada por su rectitud. En Isaías 57:15 dice: alto y majestuoso, que vive en la eternidad, el santo dice, fíjate bien, yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde, restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Pues no pelearé contra ustedes para siempre, no estaré siempre enojado, porque si lo estuviera, moriría toda la gente, sí, y todas las almas que yo he creado. Imagínate. Dice Dios, yo no voy a estar enojado con ustedes todo el tiempo. Yo estoy aquí para apartarlos para mí, para acercarlos hacia mí, para como dice aquí, ahora sí que restaurar el espíritu destrozado. ¿Cuántos hay allá afuera, como decía, con espíritus destrozados y no se dan cuenta? Oye, yo no he visto que resucite un muerto. ¿Cómo no? Hay muchos muertos espiritualmente allá afuera que necesitamos llevar a Jesucristo a la palabra y que sepan que pueden ser también parte de este gozo que es vivir en la santidad de Dios, en la presencia de Dios. Dice, y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Necesitamos valor, necesitamos poder, necesitamos capacidad cuando venimos arrepentidos a Dios, porque fuera de Él no hay salvación. Y si no fuera por Él no podemos hacer nada. ¿Están de acuerdo? Dice Isaías 6:3, y se decían los querubines unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. La tierra está llena de su gloria. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son santos. Los tres son apartados y están separados. Pero no de nosotros, sino de todo aquello que es corrupción y que es pecado. La palabra santo, santidad, vamos ahora sí a pasar un poquito a lo que es el Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Proviene de varios nombres y en esta mañana solamente voy a alcanzar a compartirles uno nada más, ya hablando en el Nuevo Testamento. Viene del original que es hagiasmos, que significa santificación, concretamente purificador, punto, eso es ser santo, ser purificados. ¿Han visto el clásico ejemplo cuando agarras un vaso de agua sucio y tú le echas agua limpia y automáticamente mientras tú más viertes el agua limpia va saliendo lo sucio del otro vaso, ¿sí o no? Eso es, podríamos decir, se purifica, se llena. Una cosa es ser lleno y otra cosa es ser purificado constantemente. No nomás me llené y ahí quedé, no, tienes que dejar fluir ríos de agua viva que broten de tu espíritu y de tu ser, para que puedas dejar fluir el amor de Dios hacia contigo y luego tú lo puedas llevar hacia los demás. Número 1, separación de Dios. Fíjate lo que dice primer libro de Corintios, primera carta a los Corintios 1:30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Y tú dices, wow, ¿quién lo hizo? Cristo. La Biblia solamente te va a llevar a Jesucristo, la Biblia solamente te va a llevar a tu Creador, la Biblia no te va a dar una opción B, en el sentido de que de qué otra forma pudiese yo mejor quedar bien con Dios, de ninguna manera, solamente por medio de Jesucristo. Por eso es que necesitábamos de un Salvador, de un Rey, de alguien que gobierne, de un Padre. Cuando les dije la definición de Padre, ¿la recuerdan? Abba, Aleph y Bet, que era el líder fuerte que guía y protege y provee la casa. Y esa casa hace referencia a nuestro corazón y en el matrimonio para muchos. En esa casa es de donde hay dos y ahí están como familia formando y transmitiendo lo que Dios les ha dado. Y número 2, el estado de lo que ello resulta la conducta apropiada por parte de aquellos que así han sido separados. Y yo quiero regalarles a ustedes, cuando estaba pensando en esto y estudiando y leyendo así la Biblia, me decía, este brother es muy cuadrado porque no sale de la Biblia. No importa. Vamos a hablar de la palabra de Dios. No vamos a hablar ni siquiera de lo que yo crea, porque entonces podríamos caer en confusión.
La palabra de Dios dice, y esta porción de la palabra yo la leí y así, palabra de vida, palabra viva. O sea, para ustedes, para nosotros todos los que estamos en esta mañana y para todos los que van a estar viendo también lo pueden recibir. Dice 1 Colosenses 1:5, por medio de él, perdón, Corintios, perdóname. Ya sé, es como ayer fui a una predica a un amigo también y 1 Filipenses y yo, ay, me pasó, ya ves, por eso no dije nada ayer, porque también a uno le puede pasar. No, perdón, 1 Corintios. Sí, es cierto, ¿verdad? Gracias. Malo cuando dijeras, yo no me equivoco nunca. 1:5. Por medio de él, gracias, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido. ¿Sí o no? Como dicen por ahí, ¿les queda el saco? Dios ha enriquecido por medio de Jesucristo la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y con todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dijeron y lo que les dicen acerca de Cristo. Ahora tienen todos dones espirituales, escúchame bien, todos, tú, yo, todos, cada uno, nadie queda excluido. Tienen dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¿Les queda el saco? Y se los digo de amigo así, ¿sí o no? Y eso es lo que yo veo. Y de verdad cuando preparé dije, estaba leyendo y me dijo, dales esa palabra a ellos. En el 10, así que amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera por la mía, ni por la de René, ni por la de nadie. No, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones, sino que por el contrario sean todos de un mismo parecer, unidos en un mismo pensamiento y propósito, la santidad. Amén. Y yo dije, bueno, Señor, yo se los paso. ¿Qué es entonces? A ver, o sea, ayúdenme. 2TS. A ver, con la Biblia. Segunda de Tesalonicenses. No. Quiero ver si entonces se han aprendido también las abreviaciones. ¿Qué es 2TS? Y así, ¿no? Y todo así, ¿sí? ¿No? Dice, en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos y amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que entre los primeros experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Aún el creer que eres santo es fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén? El resultado de ser santos, algo bien importante que tienen que saber, es la obediencia. Porque en lo que oraban y platicaban ahorita a mí, aquí vino un ejemplo, vino alguna ilustración a mi mente y fue así como de, Señor, yo declaro que me vas a bendecir y que me vas a dar y que me vas a... Pero ¿y si no trabajas? ¿Y si no sales ni siquiera a buscar trabajo? Por más que declares y no salgas a trabajar, así literalmente, no va a haber bendición. Por más que declares 1001 cosas con tu boca, si tú no obedeces, no va a pasar nada. Y se los digo con libertad porque yo sé que les dicen las cosas bien claras. Por más que declares que aquí, que allá, que bla, palabra, no va a pasar nada si no obedeces. ¿Sí o no? Entonces, ya nos dijeron amén. Es verdad. A la Biblia hay que distinguir cuando hay palabras que son para el pueblo de Israel que se han cumplido y que han tomado lugar y otras que son para nosotros y que también podemos ser parte de ellas. Y que van a volver, y que dice la palabra aún en ella, que los tiempos se repiten y van a volver tiempos en los cuales va a haber persecución y en los cuales va a haber rechazo.
Y aún estar en este camino estrecho, créeme que no es fácil ni sencillo. Prefiero que me juzguen y digan que es porque soy cuadrado y que porque soy muy duro, porque la Biblia, a que me juzguen porque o me hablen mal, porque resulta que yo soy muy insensible y lastimo a todos porque voy con la espada desenvainada. Eso es bien feo. Y ya no digamos de la Biblia, simplemente como personas, cómo respondemos y actuamos en donde quiera que estamos. ¿Sí o no? Pasó algo bien interesante que, yo dije, ¿qué onda? En menos de un mes me llegaron 3 notificaciones de excesos de velocidad. Y yo, de verdad me quedé así como de, ¿qué? 3, muy mal. Tache, 3 notificaciones de exceso de velocidad. Y yo estaba así de, wow. Y busqué las fechas, las comparé con mi agenda donde voy poniendo lo que hago al día, las bendiciones diarias que ponemos y también las anoté. Y dije 3, y yo hice memoria y dije, ok, en este lugar es una foto que no hay, si se pusieron hasta, llegan así, nomás tu placa y tu carro así por atrásito, que no sabes dónde puede estar, no dudo, pero que iba a 82 kilómetros por hora, baja en una zona de 60, iba bajando de un puente de ahí por su casa, y yo dije, oye, no hombre, nunca, yo sí dije ahí, nunca bajaba 82, ir 82 por ahí, hay calles donde no se puede circular a esa velocidad. Yo dije, bueno, está bien. Y luego llega otra que iba a 72, en donde es permitido 60, y dije, ay. Y yo recordé esa noche que fui por unos pastores, los recibí, los llevé a una casa, después llevé a su hermano a la central, y esto entonces van a ver por qué se los digo. Y de pronto pasé por este lugar, yo venía por la avenida y dije, no me voy a ir por periférico porque yo sé que ahí hay, me voy por acá, pero también aquí hay. Y yo iba midiendo mi velocidad, estoy consciente que iba midiendo mi velocidad, 60. Y ahí voy. Y de pronto nomás vi un flashazo en la noche, 10:30 de la noche. Y yo dije, yo así de, pues vengo a 60. Y fue al de al lado de que pasó todos los días, y yo creo que y me llegó a mí. Y yo dije, te pega, de pronto dices, cuando uno le valía, cuando uno era consciente de la santidad, o no, ahorita no, porque el ejemplo, cuando yo no era consciente y manejaba sin pensar en eso, nunca me llegó nada. Y ahora que soy más consciente al conducir, resulta que me llega todo. ¿Les ha pasado algo así? Y tú dices, entonces es fácil. No. y ahí es cuando decía Dios, pues es una forma también, hijo, porque yo le pregunto a cosas así, oye, ¿por qué? Esa es una forma para que tú también ya no manejes igual que todos. Sí, exactamente. Y yo así dije, ok, no entiendo, pero obedeceré. Pero a veces es necesario que entremos un poco también a corrección cuando no obedecemos. En sí fue algo que en lo personal yo aprendí, que Dios te habla de todos modos. Justamente cuando tú eres hijo de Dios, todo obra para bien, todo tiene un propósito y todo te enseña algo. Yo no sé cuántos de ustedes son capaces de reconocer cuando algo te está queriendo enseñar Dios, aún por la palabra, por personas, por circunstancias, y no las quieres ver. Y tú, ouch. Y así pasa. Y yo decía, no puede ser. Dije, pues ni modo, los voy a pagar. Lo más interesante de esto es que me dicen que tenía hasta el 22 de junio para pagar, y a mí me llegó hasta julio. Y tú así de, Señor. He visto 1000 casos parecidos, pero bueno, vamos a seguir orando y obedeciendo y sometiendo a la autoridad y pagando. No pasa nada, pero es parte de lo que Dios dice. Quiero ver si en pequeñas cosas sabes responder para aguantar también las grandes, porque las pequeñas cosas te van formando para soportar también grandes. Amén. Y yo, amén. Bueno, dice 1 Pedro 1:2, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Punto. Una y otra vez lo tienes que escuchar. Dios te hizo santo, Jesucristo te hizo santo, su Espíritu Santo habita, mora en ti, y por Él es que puedes tener acceso a la presencia de Dios y tener una comunión, no solamente una relación, porque relaciones hay muchas y truenan según los estados de ánimo, y ya se los había dicho, ¿qué es de ti? Es mi hijo. ¿Qué relación tienes? Mi hijo, sí, pero nunca nos hablamos. Por eso cuando dicen, no es una relación con Cristo, yo ya digo, no, es más que una relación, porque veo muchos que tienen relaciones. Prefiero decir, tengo comunión con el Padre y lo conozco, y lo mejor es que también Él me conoce a mí.
Y cuando Él me conoce a mí, ahí en el lugar santísimo, en su presencia, apartados de este mundo, es donde Él te hace ver las cosas que necesitamos quitar o que necesitamos trabajar para obedecer y poder cumplir el propósito por el cual Dios te separó para Él. Y tú dices, ay. Dice, como resultado de qué? De que su Espíritu nos hizo santos y de que Él nos conocía y que nos eligió desde hace mucho tiempo. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz, que es lo que necesita nuestro país. Gracia y paz. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es donde entonces tú y yo, como luminarias, como sal, tenemos que seguir viviendo en ese propósito de ser apartados para ello, para no dejar que se eche a perder la masa. Dice Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra debilidad. ¿Tú crees que Dios no sabe que tenemos debilidades? Que tienes, y por eso necesitas de su poder para poder estar encima de. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En otra traducción dice, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Ah, Señor, si nos conoce. Por eso me necesitan, dice, porque yo sé que son débiles, que son carne y yo no voy a contender con ustedes. Necesita este cuerpo entrar en reposo en una forma espiritual, nuestro espíritu, para poder obtener ese descanso. Dice, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el error, en el pecado. Pero ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. No creas que tienes que, no, tú conoces al Padre, conoces a su Hijo. Dijo Jesús, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Llegó a haber esos momentos en que he dicho, y lo digo 1000 veces, si tú no crees o no obedeces o tomas consejo de una persona que ves, dudo que obedezcas a un Dios que no ves. Romanos 6:22, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. La vida eterna no empieza cuando te mueres, la vida eterna comienza cuando recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, cuando creíste en Él. Entonces no digas, no, es que de aquí a la vida eterna, no, disfrútala porque es desde que tú creíste y aceptaste y vives en la santidad de Dios, en la separación, en la cual Él dice, pues una vez ustedes por el pecado fuimos separados, destituidos, pero ahora por medio de Jesucristo reconciliados con Él. Y eso es fe, tienes que creerlo, porque si no lo crees, vas a creerle más a lo que tú metas a tu mente, a tus pensamientos. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo no necesito a veces, ni tú necesitas a veces salir con las personas mucho tiempo para saber cómo son, porque por sus bocas conoces lo que traen en sus corazones. No voy a dar ejemplos, cada quien tome lo que le hace falta y lo que necesite. Y digan, sí, cierto, Señor. Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios da es la vida eterna. Le gusta haber metido ahí mal. Pues la paga que deja el pecado es muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Primera Tesalonicenses sí existe. Para que no se duerman. ¿Qué? Ya los oye todos así. Díganle a la carne, sométete porque el espíritu tiene que ser alimentado. Díganle a la carne, ahorita no, te aguantas. Porque no sé si les pasa que de pronto van a leer la Biblia y me da un sueño.
pero prendo la tele y cuando voy a ver un programa de mis favoritos, ¿qué me da? ¿Se me quita? ¿Sí o no? No voy a decir más ejemplos. Por cualquier actividad que tú hagas, créeme que hay cosas con las que se te me va el sueño. Pero ahí nomás le dicen la Biblia y, me da un sueño. Me timbró el teléfono. Me habló un amigo. Salió una emergencia. Me dio un chorrillo, no sé. Pues llévatela al baño. No sé, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo, que discierne, que saca todo, que te puede escudriñar de tal manera que dice, esto es del Espíritu, déjalo, fortalécete en el Señor, esto es de la carne, deséchalo, no te conviene. ¿Es pecado? No te conviene, no te va a dar buen fruto. Todo tiene, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es muerte, es decir, separación de Dios, lo contrario a la santidad, el estar con Dios, el ser apartados para Él. Dice, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. ¿Mande? Perdón, Primera Tesalonicenses 4:3. Perdón. Primera Tesalonicenses 4:3 y 4. La voluntad de Dios es esa, que sean santos, que sean apartados para Él siempre, y entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y en honor. Cuando he escuchado amigos en el barrio de pronto decir, es que no puedo. Cuando una adicción tiene el poder de controlarte a ti, entonces tú no estás siendo inteligente ni capaz de. ¿Por qué? Porque honestamente no tenemos las fuerzas, no tenemos nada para luchar contra la carne, sino solamente el Espíritu y la palabra de Dios. Y mientras más te alimentes de la palabra, mientras más leas, mientras más escuches, y aun cuando no entiendas lo que lees, mejor es ponte un audio o métete tantas formas ahora que hay de escuchar la palabra y de que hombres de Dios, gente que puede enseñarte y puede explicarte, te empieza a hacer entender la palabra. Entonces tú al entenderla la puedas poner en tu mente, y cuando venga un pensamiento que no sea de Dios, porque automáticamente, no sé tú, pero si tú no distingues las cosas que no son de Dios, entonces sí tienes que leer más la Biblia. Porque si un pensamiento llega y te dice, tú no sirves, es decir, ¿quién me habla? Tú no vales, tú no puedes, da igual, eres basura. Amigos, que así, cuando tú escuchas eso, ¿quién te lo está diciendo? ¿Quién te lo dice de verdad? ¿Sabes distinguir cuando una voz no es de Dios, cuando una voz no es edificante, cuando un pensamiento no te va a beneficiar? Entonces, si reconocemos que no nos va a beneficiar, no le demos vueltas en el pensamiento y contrapongamos una palabra que venga en la Biblia para poder decir, Dios dice que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es todo? Todo lo puedo, voy a comprar. No, todo lo puedo. No, espérate. Todo lo puedo tiene que ver con el santificarte para Dios. No va a haber nada que te separe de Él. Ni lo alto, ni lo profundo, ni el porvenir, ni ángeles, ni principados, ni nada te separará del gran amor de Dios. El amor de Dios es tan grande, tan fuerte y tan poderoso que tú debes de tenerlo en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Así ese ejemplo también lo doy siempre. Imagínate un niño que lo dejaron desde sus 3 años aislado y nunca fue a una primaria, nunca fue a una secundaria, nunca fue a una prepa, nunca fue a la universidad. ¿Cómo crees que su mente va a ser desarrollada después de estar aislado 20 años? Muy diferente va a ser a uno que sí pudo crecer aparentemente en el sistema normal, en la primaria, en la secundaria, en la universidad. ¿Sí o no? Es igual, tú y yo como estudiantes y que escudriñamos la palabra, si tú te aíslas de la palabra, si tú te aíslas de tu Creador y nunca platicas con Él y nunca lees la palabra, ¿qué crees que va a pasar en 5 años? ¿Qué crees que va a pasar en 10 años? ¿Qué crees que va a pasar en 20 años? ¿Cómo vas a estar? Débil. Es que no puedo. Seamos honestos, ¿cuánto tiempo le damos a cada cosa? Seamos honestos, ¿cuánto tiempo le das a cada lugar?
a cada persona. Eso es algo que dice la palabra, no os engañéis, lo que siembras, cosecharás. Y yo los animo y los exhorto a que se puede, porque yo también lucho, yo también peleo. No creen que no, uno ya la libró, no. Para cada día buscar estar con Dios y en su presencia y encontrarlo. ¿Cómo? ¿Cómo escucho a Dios? Por su palabra, por las personas que te enseñan, por tus circunstancias, por su creación. Simplemente a veces al observar un árbol verde, o cuando sales alrededor de la ciudad y ves las montañas, ves los ríos, ves la flora, ves la fauna, ves el cielo, las estrellas, el universo, todo cuanto hay en él, dices, esto alguien lo creó y me está hablando y está manifestando el poder de un creador, y ese creador es Dios. No puedes decir que eso salió de la nada. Todo perfectamente embonado con un propósito, el mar con un propósito, los animales con un propósito, el viento, los huracanes, todo, aún los huracanes, todo tiene un propósito. La naturaleza misma es tan grande y poderosa que lo hemos visto aquí en nuestra ciudad. Cuando llueve, no es inundación, o sea, no es diluvio, pero cuando llueve, somos tan impotentes ante la naturaleza que nos arruina nuestros planes. Y muchos se ponen tristes porque ya llovió. Y te das cuenta cómo una lluvia puede desbordar un caos en la ciudad, lo hemos visto como citadinos. Y vas a un campo allá donde hay sembradíos y tú llueve tanto que la gente de allá dice, es una bendición que llueva porque va a haber fruto. Pero nosotros, como tenemos una mentalidad citadina superficial, a veces simplemente pensamos en nosotros nada más, en nuestro egoísmo, en mis planes, en mis intereses, en lo que yo quiero. Qué triste, ¿no? Por eso le decía, aún como el sábado, no piensen en sus propios intereses ni en sus palabras inútiles, piensen en el Señor, agradezcan y cambien la perspectiva y dices, qué diferente es. Eso es ser santo, es apartado, vivir con un propósito. Si no, imagínate. Es tan simple, cada cosa, en cada pequeño detalle tú puedes ver a Dios. En cómo obra, en cómo actúa, en cosas bien pequeñas. Pues me quedo meditando y digo, sí es cierto, Dios ha sido bueno. Tan bueno que al día de hoy todo lo que respira, alabe a Jehová. Y todos estamos el día de hoy respirando. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo por tu vida. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece a las enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Agua. Gracias. Va a salir todo grabado. Gracias. Gracias. Dios te ha llamado a vivir una vida apartada para Él, por medio de Jesucristo. Y por lo tanto, aquel que se niega a vivir de acuerdo a las reglas o a los principios que Dios nos da, no desobedece a las enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien le da el Espíritu Santo. Y por eso yo, cuando alguien da a uno la palabra y la persona no la obedece, no la sigue, yo no me voy a enojar. Yo no me voy a pelear, yo no voy a estar preocupado, porque ya tengo bastante chamba conmigo mismo. Pero es un gusto ayudarles, es un gusto servirles. Pero hay que ser claros, cuando una persona no quiere, no lo puedes obligar. Cuando una persona no desea, no puedes hacer nada. Por eso tú y yo debemos de servir a Dios y obedecerle por ese amor tan grande, porque Él es el que nos da el Espíritu Santo. Y me agrada este consejo que viene más adelante de parte de Dios para todos nosotros, que dice así, pónganse, 1 Tesalonicenses 4:11, pónganse como objetivo, determinen como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense en sus propios asuntos, trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. En el 12, entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Ni tendrás que andar teniendo preocupación por quedar bien con nadie.
1 Timoteo 2:5 dice, pues hay un solo Dios, Tito, pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, Todopoderoso, único y verdadero. Jesucristo nos permite regresar al Padre, a la casa donde podemos disfrutar de su santidad, esto es, de su presencia, de su amor, de su provisión, de su cuidado, de su paz, de su poder y de su todo. Hebreos 12:14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, apartada. No es decir que te aísles del mundo, porque estamos en el mundo. Cuando dicen ahí por ahí los mundanos, yo, ¿cuál mundano? Yo también soy mundano, vivo en el mundo. Dice, esfuércense por vivir en paz y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. En otra versión dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Para ver el reino de los cielos hay que ser como niños. Como dice, para ver. Oye, pero es que no lo veo físicamente. En tus ojos espirituales, en tus sentidos espirituales. Así la santificación es el estado predeterminado por Dios para los creyentes, al que en gracia Él nos llama, y en el que comienzan y persisten en su curso como hijos de Dios, podrán y seguirán llevando siempre entonces el nombre de santos. ¿Cuántos de aquí podemos decir que somos santos? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Levanta tu mano del otro lado. Ahora la de acá. Se acomodan, haga todo bien así. No, hombre, para que no se me entuman ahí sentaditos. Prefiero a veces ser así. Ay, que tú eres un cotorreador. ¿Sabes? Cuando conozco una persona aparentemente que presume mucho de algo y se quiere sentir más que alguien, me gusta llegar por ahí y decirle así. Tú no respetas, tú no tienes reglas. Ay, más seriedad. No, Señor. Dios es serio, sí, pero tampoco nos va a poner una cara de malhumorados. ¿Sí o no? Que andamos serios y tenemos situaciones que tenemos que pasar, las tenemos que pasar. Dios no va a evitar que te avienten al fuego, pero sí puede evitar que en el fuego no te quemes. Eso es ser santo. Y tú dices, ay. La santificación es aquella relación con Dios, comunión en la que entran hombres por la fe en Cristo, y para la cual el único título que tienen es la muerte de Cristo. La santificación también se utiliza en el Nuevo Testamento como la separación del creyente de cosas que no ayudan y malos caminos. Esta santificación es la voluntad de Dios para el creyente y su propósito al llamarlo mediante el Evangelio, que tiene que ser aprendida por Dios y conforme Él la enseña mediante su palabra, y el creyente la busca seria y constantemente, podrá llegar entonces a comprender esa plenitud. En razón de que el carácter santo de Dios no es vicario, esto es, que no puede ser transferido ni imputado, es una posesión individual, edificada poco a poco como el resultado de la obediencia a la palabra de Dios y de seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente en la santificación. La santificación del Espíritu es asociada con la elección de Dios. Es un acto divino que precede a la aceptación del Evangelio por parte de cada uno de nosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es apartado. La santidad es de Dios y proviene de Dios, de Él y nada más de Él y no de nosotros. Podemos ser santos y vivir apartados con un propósito de vida según la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Y yo con esta me despido. Ponle play. Y los bendigo de verdad, para que sigan esforzándose en la palabra, en el buscar a Dios, en el conocer a su Creador, y que aprendas aún a reconocer las formas en que Dios trabaja, las maneras, y son maneras en las cuales son para tu beneficio y para mi beneficio. No podemos adaptar a un Dios a nuestra medida, ni un Dios a que haga como yo creo, como yo pienso, como yo quiero.
pero sí podemos entrar a Él y decir, enséñame a ser como tú, enséñame a caminar contigo y ayúdame cuando ande por acá, porque has visto que no es sencillo. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta tarde por la oportunidad de escuchar de tu palabra, por recibir tu bendición, por recibir, Señor, tu Espíritu Santo y hacernos aptos para estar contigo, para aceptarnos por medio de Jesucristo. Por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, yo te pido en esta mañana que tú los santifiques más y más cada día por el poder de tu Espíritu Santo, que tú les enseñes y les muestres conforme tu misericordia, conforme tu verdad, conforme tu gracia. Cada uno, Señor, de los planes que tienes de bien para ellos, cada uno de las situaciones, Señor, en las cuales aún tendrán que pasar para seguir conociéndote y dependiendo de ti en cada segundo. Que tú nos ayudes, Señor, a reconocer tu voz, a escuchar tu palabra y poder, Señor, caminar conforme tus estatutos, conforme tu verdad. En espíritu y en verdad queremos adorarte, queremos exaltarte. Ven, Señor, en esta tarde esta iglesia. Cubre, Señor, cada necesidad de nuestro corazón. Danos el poder y la capacidad de poder estar en sobre del pecado y no ser sometidos ni enseñoreados por él, Señor, para que tu Espíritu Santo nos pueda dar ese diario vivir conforme tu verdad, apartados para ti, Señor, con un propósito, siguiendo tu buena voluntad en esta mañana para Palabra Viva, Señor, y para cada miembro, para cada familia, para cada individuo, para cada corazón, y que se lleven tu paz, que se lleven tu perdón, que se lleven tu constante amor, inmenso, poderoso y lleno de verdad. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.